Sí, muy bien. Ahora quiero agradecer la primera pregunta del compañero que pregunta sobre los chilenos que viven al extranjero, porque lo podemos unir también a la pregunta sobre la ruralidad, porque hay una noción de ciudadanía que no tiene que ver con ciudad o campo, sino que es la idea de en qué se basa la teoría de la ciudadanía. Y la teoría de la ciudadanía se refiere a que la condición de ser miembro de una comunidad política tiene varias dimensiones. Una es lo que podemos llamar la ciudadanía civil, lo que nos da el carnet de identidad, que es simplemente el hecho de que yo nací en este territorio, tengo un número, un RUT y basta. Pero la ciudadanía es mucho más que eso. La ciudadanía también tiene una dimensión social. Es decir, tengo unos derechos sociales por ser miembro de esta comunidad política, que deberían ser los de pensión, los derechos de salud, de educación, de vivienda, etcétera, los que podamos llegar a definir. Y eso es inherente a esa ciudadanía social. Existe una tercera ciudadanía, que es la ciudadanía económica, que es el derecho tanto a ser sujeto económico como también a tener unos ciertos resguardos que permitan que la actividad económica se pueda conjugar con la de los demás, ¿ya? Y eso se respeta a las personas, a los ciudadanos tienen esa ciudadanía económica, no las empresas, porque no son ciudadanos. Otra dimensión es lo que podemos llamar la ciudadanía cultural, la idea de que somos ciudadanos también en una dimensión cultural porque deben ser respetadas nuestras identidades, nuestras formas de pensar, nuestras peculiaridades, nuestras idiosincrasias, nuestras capacidades de pensar el mundo y soñarlo. Por lo tanto, esa dimensión también está ligada a esta noción amplia de ciudadanía. Y finalmente hay una noción que llamamos de ciudadanía cosmopolita, que hace que seamos ciudadanos del mundo. Ser ciudadano del mundo significa que no solamente mi ciudadanía se restringe a la nacional, a la cual yo hoy día pertenezco porque tengo este RUT, sino que como ciudadano del mundo tengo también la capacidad de soñarme y de pensarme en otros territorios y de hacer un proyecto de vida que vaya más allá de esta comunidad política en la cual nací. Y por lo tanto, como ciudadano del mundo tengo el derecho a que mi propia actividad profesional, económica, vital, me lleve a otros destinos. Y ese proyecto de ciudadanía cosmopolita no puede quitarme los derechos sociales, culturales, económicos y civiles, políticos, de origen. Por lo tanto, esas dos dimensiones todos los estados hoy día los resguardan y por eso es que se hace necesario el voto de todos los ciudadanos más allá del lugar donde vivan. Y en América Latina prácticamente todos los países tienen resguardado el derecho de sus nacionales a votar, residan o no en el país, ¿no? Y da bastante envidia, digamos, de que todas las elecciones peruanos, bolivianos, argentinos puedan ir a votar a su venezolano, bueno, solo para decir los vecinos inmediatos, puedan votar en incluso establecimientos municipales, el Liceo Lastarria, por ejemplo, como lugar de votación de la comunidad peruana, es muy emblemático porque son miles de personas que llegan ahí a votar, y no lo hagamos los chilenos. Entonces el voto de los nacionales, los chilenos que vivan en el lugar que la vida les ha llevado, por su voluntad personal o no, porque buena parte de esos nacionales que no lo han hecho por razones de voluntad personal, sino por coacción, como migrantes económicos o exiliados, pero aunque no lo hayan sido como migrantes voluntarios, o porque tu proyecto de vida te ha llevado a desarrollar tu vida en otro lugar por voluntad propia, eso no puede ser en menoscabo de tu ciudadanía. Por lo tanto, esa noción ampliada de ciudadanía con todas esas dimensiones debe ser compatible. En segundo lugar, la pregunta tuya de la incapacidad de la izquierda. ¿Por qué no hemos logrado, ¿no? Tal vez, y ahí el debate de la izquierda, constituir una visión emancipadora capaz de articular los universos deseables, digamos, que están en contradicción obviamente porque tenemos distintas primas, distintas estrategias y tácticas para desarrollar la acción política? Entre otras materias, hay que hacer una autocrítica, pero pongamos primero, para poder garantizar el justo debate, las condiciones estructurales de la disolución de la actividad política
durante tantos años, que fue cercenada por mecanismos muy creativos. Hemos tenido la Constitución que impera, unida a un mecanismo electoral binominal, que obviamente que estaba diseñado para segregar en dos bloques y por lo tanto generar consensos contramayoritarios. Entonces simplemente la minoría tenía capacidad de veto para poder enfrentar a la mayoría. La mayoría nunca ha gobernado, sino que se ha generado un empate catastrófico que ha generado efectos perversos en el sistema electoral. La política tiene su propia lógica. Y por lo tanto, a la medida que la concentración del poder inhibe la presión de la mayoría, genera estos efectos perversos que son el rayado de cancha en el cual nos movemos. ¿Cómo cambiarlo? Evidentemente que ahí ha habido enormes debates, y sin embargo aún no se ha logrado ejercer o lograr dar el palo al gato de la manera adecuada. La nueva mayoría, ¿qué es lo que ofrecía como concepto? Y por lo tanto hay que tomar en serio el debate, la idea. Somos mayoría, por lo tanto sumemos a algunos más que no están en ese bloque para lograr un acuerdo parlamentario, para tener mayorías suficientes para hacer los cambios. Hoy día está teóricamente esa mayoría en el Parlamento. Es decir, faltarían muy pocos votos para poder convocar, por ejemplo, un plebiscito, tener los 72 votos que se necesitan para ejercer esa mayoría. Sin embargo, esa mayoría se ve en la práctica falsa y engañosa. ¿Por qué? Porque obviamente que esa mayoría electoral no es mayoría política, porque buena parte de los que se supone que estaban respaldando un programa no lo hacen en la realidad. Y por lo tanto todo el debate político desde que asumió Bachelet en adelante solo se puede explicar con una frase: aquellos que prometieron un programa de cambio, respaldados en la idea de mayoría, no tienen los votos suficientes para llevarlo a cabo porque los propios parlamentarios que se habían comprometido a llevar adelante esos cambios no están dispuestos a votar. Y por lo tanto, eso genera una crisis política permanente para el gobierno, que para poder avanzar un poquito en cada reforma tiene que ceder en otros aspectos para que esos supuestos miembros de la nueva mayoría puedan estar en el buque en el que se habían comprometido. Entonces, ese escenario yo creo que es importante tenerlo en cuenta, es el marco en el cual nos movemos, y diseñar una alternativa yo creo que va a exigir romper el modelo actual de coaliciones políticas. Yo creo que va a ser necesario un polo constituyente que ejerza la suficiente fuerza como para lograr impulsar esos cambios. ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que hay que tener imaginación política y generar capacidad de alianza con aquellos que tengan voluntad de generar un piso de acuerdo mínimo con algunos de los elementos, por ejemplo, de los que señaló Sergio, a nombre del Foro por la Asamblea Constituyente. Ese ya es un plan mínimo para ir constituyendo a lo mejor esa idea de polo constituyente como polo político que genere una federación de partidos y movimientos que sea capaz de llevar adelante esta agenda. No lo veo de otra manera. Indudablemente existe un vínculo estrecho o debe existir, entre el proceso constituyente y los movimientos sociales. Aquí no se trata de escoger entre empujar el proceso constituyente ciudadano y popular o empujar los movimientos sociales. No. El proceso constituyente, por la base social, esencialmente ciudadano y popular, es una expresión del movimiento popular, o debe ser una expresión del movimiento popular. El proceso constituyente no puede quedar restringido a grupos especializados o a personas sensiblemente preocupadas por este tema, como son los aquí presentes, o los de distintos grupos por la Asamblea Constituyente que existen en todo el país. Es preciso, porque en eso consiste desarrollar una fuerza constituyente popular, es preciso que las organizaciones sociales asuman entre sus banderas de lucha el horizonte político, que puede ser el horizonte político común de todas ellas, de la Asamblea Constituyente. Es necesario que los sindicatos, las federaciones de estudiantes, los movimientos sociales de distintas índoles, regionalistas, por ejemplo,
tomen como uno de sus puntos, de sus exigencias, la Asamblea Constituyente. Porque esto le va a dar una perspectiva política, un horizonte político común. Les va a permitir además establecer alianzas entre distintos movimientos sociales. Yo dudo mucho que algún movimiento social en el Chile actual pueda por su sola fuerza obtener lo más esencial de sus objetivos. No lo obtuvo el tremendo movimiento estudiantil y por la educación, que era más amplio que los solos estudiantes el año 2011, a pesar de 6 o 7 meses de intensas movilizaciones. ¿Por qué? Porque faltó la fuerza esencial, faltaron los trabajadores. Esas alianzas tienen que constituirse, como toda alianza, en base a objetivos comunes. Y esos objetivos comunes a todos o casi todos los movimientos sociales, a mi entender, son dos. Uno, superar este nefasto modelo económico neoliberal, y dos, superar esta falsa democracia, esta democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, estableciendo un sistema político efectivamente democrático y una constitución garante de derechos sociales. En eso hay un campo muy vasto para establecer alianzas de distinto tipo, para fortalecer al mismo tiempo los movimientos sociales y el proceso constituyente. Pero para eso necesitamos tener claridad política, necesitamos que los movimientos sociales dejen de mirarse el ombligo y vean más allá de sus intereses particulares, gremiales o sectoriales. Necesitamos que asuman lo que con mucha sabiduría instaló como consigna el movimiento social de Aysén el año 2012. Tu problema es mi problema. Eso tenemos que entenderlos todos. Y de esa manera podemos establecer un frente de organizaciones sociales y políticas por el cambio profundo, por la Asamblea Constituyente. ¿Cómo llegar a las poblaciones? ¿Cómo hacer que este debate baje efectivamente al mundo popular? Bueno, ya lo estamos haciendo, con dificultades, pero ya está comenzando. Quiero contarle mi experiencia personal y la de nuestro grupo. En fechas muy recientes, no solo hemos impulsado en Santiago una muy exitosa escuela constituyente que funcionó durante casi 4 meses, sábado tras sábado, 17 sesiones, nunca bajaron de 100 personas los asistentes a la escuela, y a partir de esta experiencia hemos podido llegar a las poblaciones. Aquí hay algunos compañeros de la escuela constituyente que estuvieron presentes, que nos han acompañado. Hemos estado en foros y en debates sobre el tema constituyente en la población San Joaquín de Pedro Aguirre Cerda, la población José María Caro, en la villa Santa Elena de Macul. Mañana estaremos en una actividad organizada aquí en el barrio de Bellavista, en la calle Gardeñac, coorganizada por nuestro foro junto con 2 juntas de vecinos del barrio, de las 2 comunas de las cuales se divide este barrio. Y así sucesivamente. Las escuelas constituyentes, como les decía, se están desarrollando en distintas ciudades del país. Yo acabo de llegar de Coyhaique. Quienes impulsan la escuela constituyente de Coyhaique fueron varios de los líderes del movimiento social aysenino del año 2012. Entre otros, por ejemplo, Claudia Torres, que fue la voz del movimiento, aquella voz paradigmática que nosotros escuchábamos vía internet en la radio Santa María y que nos transmitía noche a noche las verdaderas noticias de lo que realmente estaba ocurriendo en Aysén. Y así otros líderes del movimiento, por ejemplo Patagonia Sin Represa, son los que están empujando el proceso constituyente y la escuela o la jornada de formación de monitores para la Asamblea Constituyente. Hay que apoyarse en las organizaciones sociales existentes. Las juntas de vecinos pueden ser un muy buen vínculo para llegar a la base social, pero también los sindicatos. Hay que desarrollar nuevas escuelas constituyentes, como la que se inaugura dentro de pocos días en Maipú. Hay que ir donde está la gente, a su lugar de trabajo, de habitación, de recreación. No podemos dejar que el tema constituyente sea única y exclusivamente la preocupación de los especialistas, de los más motivados.
tiene que ser una cuestión de la ciudadanía común y corriente. Ahora, el cómo llegar de manera más precisa, tiene que inventarlo cada uno, cada persona que se sienta partícipe de esta causa. Aquí no hay un manual de cortapalos, un modelo único del cómo llegar. Tú planteabas que puedes hacerlo a través de tu propio trabajo profesional, me imagino, en una determinada población. Angela Davis, bueno, hay otros compañeros y compañeras que lo pueden hacer de otra manera, a través de los vínculos naturales que tienen con las organizaciones sociales del pueblo. Hay que desarrollar la creatividad, y quienes tenemos una motivación mayor y que de alguna manera ya tenemos un cierto background en el tema constituyente, en la medida de nuestra disponibilidad, porque somos ciudadanos de a pie también, que nos ganamos la vida trabajando día a día y no somos profesionales de la política, los ayudaremos al alcance, en lo que esté al alcance de nuestras fuerzas. Ese es un compromiso que lo vamos a seguir manteniendo. Por atrás un compañero planteaba que no solamente la derecha se va a oponer al cambio por una constitución democrática. Ninguno de nosotros ha sostenido que solo la derecha, ni siquiera lo ha insinuado, ni entre líneas podría leerse de que hemos sostenido aquello, que solo la derecha se va a oponer. Se van a oponer todos los partidarios del modelo, y los partidarios del modelo, desgraciadamente, se encuentran en ambos lados del duopolio político. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de dirigentes de la ex Concertación, hoy día nueva mayoría, que son partidarios fervientes de este modelo. Si por algo negociaron una transición con los partidarios de la dictadura y por algo asentaron el modelo económico neoliberal durante los primeros 20 años que gobernaron y lo siguen haciendo ahora cuando volvieron al gobierno. Esa es mi posición, puede que algunas no compartan este análisis, pero es una realidad indesmentible. No tenemos tiempo para dar los elementos de prueba, pero creo que todos los tienen en mente. La oposición a la Asamblea Constituyente es transversal, desde un escalona que plantea que esto es fumar opio hasta los exponentes de la derecha clásica, pasando por esta suerte de primer ministro que tenemos hoy día autodesignado en esas funciones, porque el ministro del Interior, según la Constitución actual, no es un primer ministro, pero actúa como primer ministro. Es decir, hay personajes de todos los bandos que están en contra de la Asamblea Constituyente, porque en el fondo ellos están en contra de la democracia, y por ende los vamos a tener que encontrar en nuestro camino, pero no como aliados, sino que como adversarios en esta lucha por abrir las puertas a la democracia. Y por último, la pregunta que plantea Carla atrás sobre la incapacidad de la izquierda es una tremenda pregunta que escapa al tema de hoy día. Concordando con lo que dijo Álvaro, yo agregaría de manera muy breve que a esas razones hay que sumar una que tiene que ver con la crisis de un paradigma y de un modelo que fue el que inspiró a la izquierda, por lo menos a la izquierda marxista en Chile y en otros países del mundo durante largas décadas, y cuyo balance no ha sido realizado. No conozco por parte de los principales partidos de izquierda chilenos un balance profundo de lo que fueron, por ejemplo, las experiencias de los países del llamado socialismo real. En particular, no conozco ningún balance de aquellos que se mantuvieron hasta el final fieles a ese modelo, porque explicaciones como el partido se alejó de las masas o se burocratizó, es como decir que el paciente está enfermo porque tiene fiebre, es decir, son de una superficialidad absoluta. Es un diagnóstico absolutamente, valga la redundancia, insuficiente, superficial. Mientras no tengamos ese balance, va a ser muy difícil gestar un proyecto político alternativo que no se limite a botar el agua sucia de la bañera con el bebé que está dentro, sino que sea capaz de separar la paja del trigo y, retomando elementos de experiencias internacionales y nacionales
de lo que fueron los esfuerzos por la emancipación, sea capaz, sin nostalgia, con visión de futuro, pero tampoco sin renuncia, sin claudicaciones, de plantear nuevos proyectos de emancipación a la altura de lo que son las exigencias de los tiempos actuales. Es una tarea por venir que sobrepasa con mucho las tareas o los objetivos de la Asamblea Constituyente, pero estos objetivos y esta meta de la Asamblea Constituyente no son contradictorias para nada con la formulación de ese proyecto y de ese balance, sino por el contrario, pueden ser un aporte muy importante en la medida en que sepamos hacer las cosas como se tienen que hacer, hacerlas bien. Gracias.